Buenas tardes. Buenas tardes, doctores y compañeros. Vamos a presentar el seminario 8, el cual tiene por tema el hiperparatiroidismo secundario. La primera pregunta es, ¿qué es el hiperparatiroidismo secundario? El hiperparatiroidismo secundario es una hipertrofia que se da a nivel de las glándulas paratiroideas, la cual está relacionada con un aumento, con un aumento de la paratormona. En su concentración está de 65 picogramos por mililitro. Los valores normales es de 10 a 55 picogramos por mililitro. Y esto es debido a los cambios adaptativos que se dan principalmente por las concentraciones de calcio, pero también se puede dar por las concentraciones. Ya, en WhatsApp está desde, ¿ya? Ok, ya. Se puede dar también por las concentraciones de fósforo y concentraciones de magnesio. Después, como vemos, la hipocalcemia, la hiperfosfatemia, la hipomagnesemia, una disminución en las concentraciones de calcitrol y la acidosis son factores que propician un estímulo positivo en lo que es la secreción de la paratormona. Como se puede observar, no solo los niveles de calcio intervienen en lo que es el aumento de la secreción de la paratormona, sino también biomoléculas como el fósforo o como el magnesio. Aquí cabe mencionar de que si estos valores se mantienen por un largo periodo de tiempo, es muy probable que se termine desarrollando lo que es un paratiroidismo secundario, hiperparatiroidismo secundario. Aquí he decidido poner este gráfico, el cual se puede observar cómo la paratormona participa en lo que es las concentraciones de calcio, regula las concentraciones de calcio, principalmente en el riñón. Ayuda a la producción de lo que es el 1-alfa-25 dihidroxicolecalciferol, la cual es la vitamina D en su forma activa, la cual va a ayudar en una absorción de calcio a nivel del intestino y va a aumentar las concentraciones de calcio. Igual también a nivel del hueso, estas concentraciones va a participar en lo que es la resorción ósea y también va a liberar lo que es calcio, aumentar los niveles de calcio. Como hemos visto, la paratormona está relacionada con lo que es el calcio. Ahora, ¿cómo es que se detecta? Bueno, tenemos que un aumento en los niveles de calcio va a ser detectado por el receptor KSR, el cual se encuentra en las membranas de las células de las células paratiroideas, las cuales ante el aumento de calcemia va a, va a participar en lo que es un aumento, perdón, un estímulo negativo. Un estímulo negativo en lo que es la paratormona y la disminución de calcemia o niveles bajos de calcio va a hacer lo contrario, va a participar en lo que es un aumento en lo que es la secreción de paratormona. Aquí, disculpen, hay un error, es hiperparatiroidismo secundario asociado a los fallos renales. Nosotros sabemos que en los pacientes con enfermedades renales crónicas hay un aumento de fósforo. ¿Y por qué es debido a esto? Esto es debido a porque hay una disminución en la velocidad de filtración glomerular. Al haber una disminución en la velocidad de filtración, también hay una disminución en lo que es la filtración de fósforo. Como hemos visto en diapositivas pasadas, esta disminución esta disminución en lo que es la filtración de fósforo va a generar lo que es una hiperfosfatemia y es uno de los factores causales de que haya un aumento de la paratormona, de la secreción de la paratormona. Ahora, el calcitrol, nosotros sabemos que el calcitrol es secretado en su fase final, es sintetizado, perdón, en lo que es el riñón. Entonces, si cuando tenemos enfermedades renales crónicas hay una disminución en las concentraciones de calcitrol y por ende nosotros sabemos que el calcitrol a nivel del intestino participa en lo que es la absorción de calcio. Entonces, si hay una disminución en lo que es la absorción de calcio, va a haber una disminución en las concentraciones de calcio. Esto también, como vemos, una disminución en los valores de calcio va a estimular que haya una mayor secreción de la paratormona. Y como los enfermos renales crónicos llevan tiempo haciendo este mecanismo
de este mecanismo, entonces las glándulas paratiroideas terminan por hipertrofiarse. Aquí también cabe resaltar de que no solo es en los fallos renales como que se puede llegar a, a un hiperparatiroidismo, sino también, por ejemplo, tenemos deficiencia en dieta de calcio o mala absorción de calcio a nivel del organismo. Y así es como se produce un hiperparatiroidismo. Esta es mi primera parte. La pregunta Ya. número. A ver, antes de pasar a la segunda pregunta, el grupo 1, porque aquí ha faltado algunas actividades sobre el hiperparatiroidismo secundario. No lo ha conceptualizado bien el primer grupo. A ver, el segundo grupo puede lanzar su exposición y explicar, porque no hay falta algunas preguntas, no se da por limitado los dos grupos y evaluados no adecuadamente para la primera pregunta. A ver, el segundo grupo tiene algo más que agregar. Sí, doctora, íbamos a explicar en nuestras De la primera, diapositivas. de la primera pregunta, de la primera Sí, pregunta. de la primera pregunta íbamos a ahondar en el ciclo de la vitamina D y cómo esto influye en el hiperparatiroidismo secundario. Pero su compañero ha presentado 2 hasta 3 orígenes del conceptuando el hiperparatiroidismo. La vitamina D sí lo ha expresado, el fallo renal de un enfermo con enfermedad renal crónica y la desnutrición. Yo lo que quiero es que si usted puede conceptualizar un poquito más concreto y con algunas otras coberturas de algunas enfermedades, el hiperparatiroidismo secundario. Porque les dije yo en la asesoría que quería que conceptualizaran bien, porque me habían hecho una mezcolanza con el hiperparatiroidismo primario y no habían conceptualizado bien. ¿Puede alguna enfermedad dar un hiperparatiroidismo secundario? Que son los que les pedí que buscaran. Su compañero. Doctora, La osteomalacia. Ya. ¿Por qué la osteomalacia? A ver, más o menos, ¿cómo es que Doctora, justifica un hiperparatiroidismo secundario con la osteomalacia? doctora, sí, lo que pasa es que la relación con otras enfermedades se exploran sobre todo en la pregunta 6 No, y no, las pero causas se exploran en la no, pregunta 2. no, estoy pidiendo una aclaración para poder o si no, usted conceptualíceme qué es un hiperparatiroidismo secundario con relación a lo que lo produce, que justamente es con la glándula, Claro, es una, paratiroidea, situa- sí. es una situación clínica en la que las glándulas paratiroides responden adecuadamente a una baja concentración de calcio extracelular, ya sea por fallo renal, escasa ingesta o mala absorción. ¿Responden en forma adecuada o se Sí, o sea, hiperestimulan? claro, se hiperestimulan debido a una baja concentración de calcio extracelular. Lo que sucede es que, a ver, tengo acá un cuadro diagnóstico, tal vez podría No, pero la cuestión en este proyectar. momento es simplemente un concepto claro del hiperparatiroidismo Ya, secundario. ¿A qué es una responde situación, y por qué se estimula hasta lograrse hiperplasear e inclusive producir posiblemente un adenoma al nivel de glándulas? ¿Por qué se hace ya, esto? claro, es una Porque situación clínica en el la que las glándulas, hiperparatiroidismo es una causa externa a la glándula. claro, claro, es una Ya. situación clínica en la que las glándulas paratiroides responden sobreestimulándose a una baja concentración de calcio extracelular Ya, por pero esa factores baja de externos, concentración es en forma continua, es en forma constante, progresiva. Si no claro, responden en forma, ese es importante del hiperparatiroidismo secundario. Por eso es claro, hiperpara, porque la glándula está en actividad progresiva, incremental. Ya, doctora, prosiga. ya sea por fallo renal, escasa ingesta, mala absorción. Ahora, no obstante, si el aumento de paratormona no puede corregir el calcio plasmático, ya sea debido a un trastorno en los órganos responsables del transporte o a la escasez mismo de este, se desarrolla en estadios más avanzados una hipocalcemia. Ahora, es muy común encontrar en estos pacientes
niveles normales de calcio, pero niveles altos de paratormona. Y es así como se puede hacer un diagnóstico diferencial del hiperparatiroidismo secundario. La idea es eso, que justamente la glándula pelea hasta el último el mantenimiento del calcio constante en el plasma. Aún la glándula ya está dando síntomas de hipertrofia, porque como usted dice, valores altos y más altos y más altos y más altos. Entonces, eso es, ¿por qué? Porque el origen está en algún problema externo que está dando una alteración constante de calcio en el plasma. Y la glándula está tratando de mantener ese calcio. Entonces, la hiperplasia no viene por producto de que la glándula está mal, de que la glándula tiene algún problema, sino que la glándula se está hipertrofiando por alguna causa externa que está haciendo gran variabilidad del calcio plasmático. Entonces, ya su compañero me ha dicho algunas causas. Yo preguntaba si usted conoce algunas otras causas, que más adelante lo van a ampliar, ya es correcto con algunas preguntas. Pero su compañero ha hablado de 3 causas. Yo justamente les indiqué una para que ustedes pudieran buscar. Ha hablado de la vitaminosis, la desnutrición, ha hablado de la enfermedad renal crónica. ¿Qué otro problema hay? Entonces, eso es lo que estamos llevando el curso. Yo les dije que traten de buscar una alteración grave del metabolismo. ¿Cuándo se produce una alteración grave del metabolismo? ¿Cuándo producimos una acidosis grave? ¿Cuándo producimos una alteración carbonato-bicarbonato? Cuando hay un estímulo que produce un catabolismo, ya sea un accidente, ya sea una fractura, ya sea una quemadura, ya sea un infarto, ya sea una obstrucción, ya sea un trauma. Cualquier trauma agudo que logre desestabilizar y llegue a alterar en forma profunda el metabolismo y que no tenga una regresión rápida, podemos a ese paciente, después que se recupere, ese paciente puede salir con un hiperparatiroidismo secundario. Les dije que trataran de conceptualizar bien la idea y yo se los aclaré bien claro en la asesoría. Entonces pasamos a la segunda, pero no sé, el doctor, ¿alguna Sí, cosa, sí, doctor? solamente para lo que decía el Ángel Emilio, realmente él dijo una glándula normal, ¿sí? Se refería a que la paratiroides solamente busca que las concentraciones séricas de calcio en el organismo sean las adecuadas para cumplir todas sus funciones para las que está dada. Por eso que la respuesta de la paratiroides es una respuesta, entre comillas, normal, pero exagerada a la demanda del organismo. ¿Ya? Si el organismo demanda elevar las concentraciones de calcio, porque están muy bajas, va a haber una superproducción de hormona paratormona. Entonces, a eso se refería el Ángel Emilio. Pero esa es la situación. Ahora, las situaciones, esa es la pregunta más importante. ¿En qué situaciones esta glándula va a estar sobreestimulada para la producción? Tan sobreestimulada que va a haber aumento de células y aumento del tamaño celular y la glándula va a crecer. Entonces, esa es una respuesta que se va a adaptar, ¿sí? por el requerimiento. Creo que hay otra pregunta más adelante, donde van a hablar sobre las diferentes causas. Ahí se puede avanzar más. Siga nada más, por favor. A ver, vamos a continuar con la segunda pregunta. A ver, el grupo que ya, el grupo 2 con Ruiz, a ver, el grupo 1, ¿quién va a actuar? O grupo 2, Sí, ¿cómo? un momento. ¿Sí se ve mi pantalla? Sí. Ahorita recién está proyectando. Ya. No, Ya. todavía no. A ver. Todavía no, a ver, ya ahí recién. Ya, buenas tardes. Ya, proyecte la pantalla completa, por favor. Ya.
Ya. Entonces, vamos a hablar sobre las causas del hiperparatiroidismo secundario. Como primera causa y como causa principal tenemos la enfermedad renal crónica. Vamos a explicar un poco de por qué por qué es que la enfermedad renal crónica contribuye a que se genere un hiperparatiroidismo secundario, ¿no? Entonces, en la enfermedad renal crónica, el riñón, hay defectos del riñón, lo que genera un descenso del filtrado glomerular, ¿no? Esto conlleva a una acumulación de fósforo sérico, lo que conlleva a un aumento al producto de fósforo y calcio, ¿no? Como ven ahí, bueno, estamos por abajo, fósforo y aumento de fósforo, y lo que genera, bueno, este aumento del producto fósforo-calcio genera que el calcio se almacene en los tejidos y en los vasos, lo que hace que el calcio sérico disminuya, ¿no? Ahí vemos calcio disminuido. El calcio sérico disminuido estimula a la paratormona, a las glándulas paratiroides a secretar paratormona para normalizar estos niveles de calcio. Entonces, esta hipocalcemia sérica en estado prolongado genera a que haya una sobreestimulación de las glándulas paratiroides, lo que también, aparte de que aumentan los niveles de la paratormona, también haya una hiperplasia, ¿no? En lo que es las glándulas. Ahora, en la enfermedad renal crónica también hay un defecto en lo que es la síntesis del calcitriol, ¿no? Que es la hormona activa de la vitamina D. Ahora, el calcitriol, como sabemos, el último paso para su síntesis se da en el riñón, y es por eso es que hay una disminución de su síntesis cuando hay una enfermedad renal crónica, ¿no? Esto también conlleva a un descenso de la absorción intestinal y renal del calcio y fósforo. Y también, por consecuente, si tomamos desde donde está el calcio, genera también lo mismo que expliqué hace un momento, ¿no? Que hay una sobreestimulación en la glándula paratiroides y se genere más paratormona, y también hiperplasia en la glándula paratiroides. Ahora, entonces, tomando en cuenta desde una hipocalcemia sérica prolongada, siempre es prolongada, constante, también tenemos otras causas que tienen que ver con la hipocalcemia sérica. Ahora, tenemos la malabsorción intestinal, que en realidad es un defecto de la mucosa intestinal, entonces no se puede producir la correcta absorción de los diversos nutrientes, ¿no? Ahora, esto se puede ver por distintas causas. Tenemos aquí la enfermedad celíaca, que la enfermedad celíaca es una enfermedad donde no se tolera lo que es la ingestión del gluten, y esto conlleva que cuando se ingiere gluten, el sistema inmune responda y cause daño a la larga de lo que es la mucosa intestinal, ¿no? Y ahí se genera lo que es la malabsorción. Ahora, también esto se puede ver por insuficiencias pancreáticas o por IBPs, que es estos son un tipo de medicamentos que son muy usados para lo que es la acidez estomacal. No sé si habrán escuchado sobre el omeprazol. Ese es un medicamento que muchas veces se usa solo por acidez, pero de manera muy, se podría decir, por una simple acidez, se toman, ¿cómo se llama? Un omeprazol, ¿no? Entonces, este uso prolongado y también puede generar lo que puede dañar la mucosa del intestino y generar una mala absorción intestinal. Ahora, algunos medicamentos también disminuyen lo que es la absorción intestinal de calcio, que como pueden ser los fenobarbital
que son un tipo de anticonvulsionantes que tienen un efecto depresor del sistema nervioso central, y como también son los laxantes que son muy usados en los casos de estreñimiento, ¿no? Entonces, estas dos causas las he tomado como el principio de que generan hipocalcemia, no que la hipocalcemia pues es una causa, ¿cómo se podría decir? Muy importante de lo que para el hiperparatiroidismo secundario, ¿no? Entonces, he tomado en realidad esas tres. Eso sería todo. Gracias. Yannick, Dígame. ¿qué cosa es IBP? Son inhibidores de la bomba de potasio. De potasio. A ver otra vez. Yannick, ¿qué cosa es IBP? Inhibidores de la bomba de potasio. No, mi reina, no es, pero ese es el comentario que es para todos, no para ti solamente, no te sientas mal. Cada palabra que ustedes van a poner en su transporte, tienen que saberla, es inhibidor de bomba de protones. Ahí está el omeprazol, como tú lo has dicho, pero tienes que saber qué cosa es IBP. Tú estás exponiendo este tema. Disculpa. Inhibidores de bomba de protones. Te hubieras disculpado si te hubieras equivocado una vez, pero lo repitió 3 veces, mi reina, ¿ya? No, pero no es nada personal, avanza nomás. Ya. Eso sería todo. No sé si alguien quisiera aumentar algo. El otro grupo tiene algunas otras causas, porque vuelven a fallar en lo mismo, en la observación que he hecho en la primera pregunta. Ahí simplemente me han puesto síndrome de absorción crónica todos. Son los únicos que pueden generar la insuficiencia renal. Están justo dando las dos causas que el primer alumno dijo, y las otras causas y las causas injuriantes agudas, la desnutrición aguda. A ver, otro grupo, alguna otra causa más, y eso se lo dije hasta cansancio en la asesoría, y de nuevo han vuelto a poner lo mismo y no han buscado. En los cuadros agudos, por cualquier colapso, en las quemaduras graves, en los enfermos politraumatizados, en las cirugías grandes. ¿Cómo es que puede resultar un hiperparatiroidismo secundario? Y les dije que buscara. Me vuelven a poner las 3 causas que en la misma asesoría. ¿Qué quiere decir? Que con la asesoría nomás y lo que habían llevado, ahí se han quedado. A ver, el otro grupo, a ver, algún alumno del salón, ¿qué otra causa ha encontrado? Porque ya tienen que intervenir, estamos ya en un nivel del curso en que todos tienen que venir leyendo. A ver, ¿alguien del salón? ¿Hay alguien que desee intervenir que alguna otra causa de hiperparatiroidismo secundario? ¿Cómo puede intervenir un gran quemado o con un hiperparatiroidismo secundario? Enfermedades agudas, estímulos agudos que lleven un hipercatabolismo masivo. Una alteración grave del metabolismo al final lleva a caer tan profundo que lleva a la movilización ósea. ¿Por qué? Porque un hipercatabolismo hace desestabilización hidroelectrolítica. Y conforme la desestabilización hidroelectrolítica se acentúa, pues va a comprometer a todos, incluyendo el calcio y fósforo. Cuando llegue ese nivel, va a comenzar a salir la hormona para defender el calcio. Pero si el paciente sigue en ese hipermetabolismo, no se repone, de repente pacientes de han quemado que necesitan 15, 20 días, pues esos pacientes pueden dentro de una instancia hospitalaria generar un hiperparatiroidismo secundario, porque la desnutrición y el movimiento y el desequilibrio de calcio es demasiado, y pueden, el paciente que teóricamente no había entrado con ningún problema de la glándula paratiroidea, pues puede salir de alta con un problema como un paciente hiperparatiroidismo secundario. Entonces, todas las causas
los quemados, el politraumatizado, cirugías grandes que generen una desnutrición aguda, pueden generar un hiperparatiroidismo secundario. Paralelo a lo que ustedes han hecho, todo paciente con desnutrición crónica, reagudizada o agudizada o que hace episodios constantes, como los síndromes inflamatorios intestinales, los problemas de absorción intestinal, los problemas de malnutrición, todos esos cuadros, los problemas de insuficiencia renal que traen con problemas el movimiento del calcio, todos esos al final, ¿cuál es el origen? Es que cualquier causa externa o cualquier causa interna, aguda, grave, mueva el calcio, desestabiliza el calcio, y basta que lo desestabilice en una forma, un periodo que depende de la agudeza del compromiso metabólico. Si es aguda y aunque demore pocos días, puede lograr una alteración. Si es muy profunda, puede hiperplasiar la glándula. Entonces, esto recuerden, a los movimientos que generan alteración de calcio muy aguda, o los movimientos que generan alteración de calcio en forma crónica, como todo lo que me están redactando, pueden caer en última instancia en generar un hiperparatiroidismo secundario. ¿Ya? Así que por favor los grupos a revisar esas cosas y a tenerlas claras. Eso es, de eso que examen. está diciendo la doctora Violeta realmente es algo que se ve todos los días en cuidados intensivos. Los pacientes agudos, vamos a llamarlo lo que se llamaba el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, donde está incluido el paciente séptico, el gran quemado, la pancreatitis, politraumatizado, postoperado severo, con cáncer severo, terminales. Estos pacientes que entran a cuidados intensivos están hipercatabólicos. La hipercatabolia nos va a originar una hipocalcemia y la respuesta es el incremento de la paratormona. Tanto es así que el dosaje de la paratormona es un parámetro que nosotros usamos para ver la magnitud del grado de hipercatabolismo o de estrés a que se encuentra el paciente. Y para disminuir, ¿y esta paratormona de dónde va a sacar el calcio? Lo va a sacar del hueso. La paratormona y todo el estado hipercatabólico va a detener los osteoblastos y va a activar los osteoclastos y va a empezar a sacar lo que la autora está diciendo. Eso es cierto, completamente cierto. Saca el calcio del hueso. Un paciente en UCI, el material, ¿cómo es? La composición del material óseo o de calcio, la composición mineral ósea del hueso disminuye, no solamente por estar acostado, sino por la movilización a consecuencia de la paratormona que es liberada por esa movilización y la hipocalcemia. Ni hablar, que el paciente que esté precatabólico postrado en una cama, un paciente agudo, este paciente no va a consumir la forma adecuada, no va a tener una buena absorción de calcio. Aparte que no tiene absorción, las concentraciones séricas de calcio van a disminuir, lo que va a activar la producción de paratormona. Entonces, es un parámetro importantísimo. Lo que ustedes mencionan, enfermedad renal crónica, malabsorción, drogas, es cierto, pero eso es lo crónico, lo que se maneja todos los días. Pero en cuidados intensivos, el paciente hace una hipocalcemia severa, una paratormona que se eleva en forma rápida y elevada para tratar de nivelar las concentraciones séricas de calcio. Y el que sufre es el hueso. Por eso que nosotros, con la intención de disminuir esta desmineralización ósea, al paciente hay que darle un soporte de un adicional de 2 a 3 gramos de calcio por día para tratar de frenar esta disminución del calcio en los huesos y tratar de neutralizar esta hipocalcemia y la producción de paratormona con todas las consecuencias que tiene. Está bien, doctora, eso de ahí es algo que de verdad lo han debido decir los alumnos. ¿Ah? Muy bien. Entonces, y hice observación, inclusive les dirigí un poco para que vayan a buscar. A ver, vamos a ver con la tercera pregunta. A ver, el siguiente grupo. El salón. Buenas tardes, doctores. Si los grupos no responden, el salón tiene que responder, por favor. ¿Ya? Buenas tardes, doctores. Yo voy a responder la tercera pregunta. Soy del grupo número... un momentito, señor, el doctor está hablando, ¿sí? Sí, Kelly, un ratito, por favor. Importante es una llamada de atención, cae sobre este grupo, pero sobre todo la promoción, ¿sí? No tiene sentido
que en la asesoría el profesor dé unas pautas, unas orientaciones y no se cumplan. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la asesoría? Entonces, tiene que, si se está solicitando, se está orientando para que la exposición sea fluida y tenga un nivel académico adecuado, tiene que cumplirse toda esa sugerencia del docente. Es cierto, inclusive con la asesoría pueden haber falencias en la exposición, pero lo que tratamos con los grupos responsables de la exposición es que la exposición final sea lo más adecuada posible para toda la promoción. Y si hay errores, si hay deficiencias, se pueden corregir ahí. Nadie es perfecto, pero tenemos que tratar, el objetivo es mejorar la exposición, pero tienen que cumplir las sugerencias. Me parece que aquí ha habido un error, no sé si lo han hecho a propósito, capaz se han olvidado, de repente la doctora Violeta les ha dado muchas sugerencias que se han olvidado de esta, pero vean ustedes lo que está ocasionando, ¿sí? La parte más importante posiblemente sobre esta pregunta no lo han dicho. Eso es todo, Kelita. Puedes comenzar. Gracias, doctor. Voy a continuar con la pregunta número 3. Soy del grupo número 1. Ya. Ok, continúa. ¿Pueden ver mi pantalla? No. Todavía no se ve. A ver, de nuevo. A ver, si no, el que anterior deja de proyectar. A veces es eso. Sí se visualizó, Kelly, por un momento. Ahí se puede observar. A ver, ahorita recién está lanzando el nuevo. Sí, Kelly, ya se puede observar. Ya. Ya, proyecte, ahí está. Bueno, anteriormente, en las preguntas anteriores se ha hablado de un hiperparatiroidismo secundario. Un momentito, Kelly, voy a hacer una observación. A los dos grupos, antes que empiece, porque solamente habían ido a la parte clínica y la parte bioquímica nada. Entonces, espero hayan corregido la parte bioquímica, porque acá, como dijo el doctor, lo que más entra en discusión es la parte bioquímica. Entonces, vamos a ver qué tanta corrección ha hecho Kelly. A ver, continúe, Kelly. Ya, doctora. Como les decía, en las preguntas anteriores se ha hablado de un hiperparatiroidismo secundario, que es la secreción de la paratormona en respuestas de unos niveles bajos de calcio. Esta tiene diferentes causas. Entre una de sus causas está el trastorno de la vitamina D, ya sea por una mala absorción o por un mal metabolismo o por deficiencias de este mismo. Dentro de este trastorno de vitamina D, vamos a encontrar que a esta enfermedad, el raquitismo. Ahora, ¿qué es el raquitismo? El raquitismo es un síndrome clínico que se caracteriza por una calcificación en el cartílago, una falla o retraso de la calcificación en el cartílago endocondrial y de las placas de crecimiento. Y esto a consecuencia va a dar un retraso en el crecimiento y también unas deformidades óseas, que ya al relacionarlo con un hiperparatiroidismo secundario ya se van a ver se van a hacer más evidentes estas deformaciones óseas. Bueno, todo esto se va a explicar en la siguiente pregunta. Ahora, ¿por qué se da este raquitismo? Como ya le he dicho, por un trastorno de la vitamina D. Sobre todo también se va a dar, se presenta en una malnutrición en niños, en una desnutrición aguda. En niños que también no tengan una adecuada exposición al sol. Y ya se dice que aproximadamente se debe exponer al sol entre 15 a 20 minutos. La principal forma de raquitismo es el hipocalcémico. También existe un raquitismo hipofosfatémico, pero este ya es una respuesta debido a las alteraciones de calcio. Entonces, en este raquitismo hipocalcémico, la causa más frecuente va a ser la deficiencia de la vitamina D, que en la mayoría de veces va a ser de origen nutricional. Se van a presentar alteraciones genéticas en su metabolismo con menor frecuencia. Ahora, como ya les he dicho,
este raquitismo calcipénico va a estar relacionado más con el tema que se está tratando. ¿Por qué? Porque aquí vamos a relacionar la paratormona y los niveles bajos de calcio. Ahora, existen los tipos de raquitismo calcipénico. Tenemos a un raquitismo carencial debido a un déficit de vitamina D. Este va a ser causado porque va a haber una deficiencia de la vitamina. Y hay que tener en cuenta que la vitamina D es muy importante para que se lleve a cabo la absorción tanto del calcio y del fósforo. Ahora, si esta vitamina va a estar deficiente, entonces no va a poder llevarse a cabo esta absorción del calcio. Por lo tanto, va a haber, se va a presentar un cuadro de hipocalcemia. Y al presentarse este cuadro de hipocalcemia, puede que también encontremos aumentada la hormona paratiroidea. Ahora, también existe otro tipo de raquitismo carencial debido a la dieta pobre en calcio. Esto es porque la persona o el paciente raquítico en sus dietas no tiene una buena ingesta de calcio. Puede que funcione normal el metabolismo, o sea, funcione normal su metabolismo de la vitamina D y todo, pero al no tener calcio, entonces no va a poder llevar correctamente ese mecanismo. Ahora, también hablamos de un tipo de vitamina dependiente tipo 1. En este hay que tener en cuenta que aquí se va a deber a una falla de una enzima, la 1-alfa hidroxilasa, que es a nivel renal. Al haber este defecto en esta enzima, no se va a poder dar el paso del calcidiol a calcitriol. Sabemos que el calcitriol es la forma activa de la vitamina D. Entonces, si la vitamina D no está correctamente, no está activado, entonces no va a poder llevar ese mecanismo de la absorción de calcio. Y esto es causado debido a una mutación en el gen CYP27B1, que se da en el cromosoma 12. Aquí se puede presentar la 25-hidroxicalciferol en valores normales, ¿no? Pero el calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D, lo podemos encontrar disminuido, ya que como esta enzima 1-alfa hidroxilasa no va a poder dar el paso, es decir, no va a poder fosforilar, sobre todo en el riñón, entonces no vamos a poder obtener este calcitriol. Es decir, vamos a encontrar un calcitriol ausente. Ahora, en el tipo de vitamina D, en el tipo de raquitismo de vitamina D dependiente tipo 2, aquí se va a presentar una falla, pero a nivel del receptor nuclear de la vitamina D. Es decir, puede que haya un mecanismo normal, ¿no? Hasta el calcitriol se ha podido formar, o sea, se ha podido dar de manera normal, pero hay que tener en cuenta que el calcitriol, para que haga sus efectos en el organismo, tiene que unirse a un receptor, el receptor de la vitamina D. Ahora, si hay este defecto en este receptor, entonces no va a poder llevar a cabo la acción sobre sus células diana. Entonces, ahí va a estar el fallo genético en este paciente de raquitismo de este tipo. Ahora, como ya si se han dado cuenta, en los tipos de raquitismo que les he mencionado anteriormente, se han presentado cuadros de calcemia. Es por ello que se dice que la hipocalcemia en raquitismo nutricional es uno de los primeros hallazgos bioquímicos que se puede presentar en este tipo de pacientes. Ahora, si lo relacionamos con un hiperparatiroidismo secundario, vamos a encontrar una elevación de la paratormona. Ahora, aquí en este cuadro estoy mostrando unos hallazgos bioquímicos según distintos niveles de la 25-hidroxivitamina D. El raquitismo calcipénico en deficiencia de vitamina D, el calcio lo podemos encontrar deficiente o normal. En los siguientes raquitismos lo vamos a encontrar deficiente. Y hay que tener bien en claro, mira, si podemos observar aquí en este tipo de raquitismo, vamos a encontrar elevado esta paratormona. ¿Y por qué lo vamos a encontrar elevado? Porque es una respuesta al manifestarse la hipocalcemia, o sea, al ver los niveles de calcio
deficientes, esta PTH va a ser aumentada, ¿no? Y ahora, acá tenemos otro cuadro donde encontramos los estadios de vitamina D según su deficiencia, ¿no? Se dice que es deficiente cuando es menor en nanogramos, menor a 30 nanogramos sobre mililitros. Hay una insuficiencia de estado de vitamina D cuando está entre 30 y 50 nanogramos sobre mililitros. Se dice que es adecuado cuando es mayor a 50 nanogramos sobre mililitros, pero hay una toxicidad de esta vitamina cuando ya es mayor a 250. Ahora, ya les he hablado de que la hipocalcemia es uno de los primeros hallazgos bioquímicos ante esta enfermedad. Ahora, ¿cómo sucede todo este mecanismo? Aquí van a actuar dos hormonas, la PTH y el calcitriol. La PTH es secretada por las glándulas paratiroideas. Se secreta debido a varios estímulos y uno de los primeros estímulos es la hipocalcemia. Entonces, al presentarse esta hipocalcemia, es decir, estos niveles bajos de calcio sérico, esta PTH va a aumentar. ¿Y cómo se va a detectar eso? A través de los KSR, receptor sensible de calcio. Este receptor sensible de calcio va a detectar estos niveles bajos de calcio, entonces de inmediatamente se va a producir la PTH. Hay que tener en cuenta que esta PTH va a tener tres mecanismos de acción. Lo primero que va a hacer al producirse, es decir, al tener un incremento, va a haber una disminución de la reabsorción del calcio a nivel del riñón. Es decir, no va a permitir que el riñón pierda calcio. Es decir, va a retener la reabsorción. Y otro punto es que a nivel del hueso va a haber una acción de reabsorción. Es decir, va a haber una liberación ósea de calcio. O sea, va a sacar calcio del hueso y va a ser llevado a nivel sérico, o sea, hacia la sangre donde va a faltar. Ahora, esto, si hay una producción ya excesiva de esta PTH, va a seguir se produciendo en grandes cantidades ante un cuadro de hipocalcemia, va a seguir sacando calcio del hueso y por lo tanto va a llegar en algún momento, en algún punto que el hueso se va a debilitar de tanto calcio que va a ser sacado de este hueso. Ahora, como tercer punto de mecanismo de acción que tiene esta PTH es que va a estimular la producción del calcitriol. El calcitriol es la forma activa de la vitamina D. Por lo tanto, si esta PTH va a estimular su producción, entonces se va a poder llevar a cabo la absorción digestiva. Va a haber una absorción de calcio a nivel de intestino. Ahora, eso pasa cuando hay una hipocalcemia, ¿no? Y todo el mecanismo que les he mencionado va a suceder inverso cuando sucede una hipercalcemia. Aquí ya va a venir a actuar lo que es la calcitonina. ¿Y por qué les menciono esto? Porque esta calcitonina y la PTH son dos hormonas secretadas por la glándula paratiroides, pero hay que tener en cuenta que estas dos hormonas van a hacer efectos contrapuestos, es decir, van a tener diferentes efectos en el hueso. Mientras la PTH, como les mencionaba, sacaba calcio del hueso, ahora la calcitonina es la que va a ingresar calcio del hueso. Eso se da cuando hay niveles altos de calcio. ¿Y cómo funciona todo este mecanismo? La calcitonina va a actuar con sus receptores a nivel de la membrana del osteoblasto. Al actuar en esta membrana del osteoblasto, al interior va a haber una producción del AMP cíclico. Entonces, este AMP cíclico lo que va a hacer, va a interactuar aquí dándole una permeabilidad a esta membrana de manera que deje ingresar el calcio. Esto es para que tengan en cuenta la acción que hacen estas dos hormonas, ¿no? Y no confundirlo, porque la PTH es muy patente, o sea, es muy relevante ante un cuadro de hipocalcemia y también en pacientes con raquitismo. En cambio, la calcitonina no, esta calcitonina va a hacer los efectos contrapuestos a este hueso. Ahora, les voy a hablar sobre el metabolismo de la vitamina D.
porque aquí les quiero hacer mención, debido a las fallas que les mencioné anteriormente, de los tipos de raquitismo, tanto dependiente tipo 1 y dependiente tipo 2. La vitamina D es una vitamina liposoluble. Lo podemos obtener mediante dos fuentes. Una fuente exógena mediante alimentos y una fuente endógena a través de una síntesis cutánea. Esta vitamina D, aquí tenemos al 7-dehidrocolesterol, que va, es decir, por así decir, a nivel cutáneo, va a absorber los rayos solares, entonces se va a dar paso a un precolecalciferol. Por efectos del calor, se va a convertir en un colecalciferol. Ahora, este colecalciferol aquí en el riñón va a sufrir su primera hidroxilación. En el hígado va a sufrir su primera hidroxilación gracias a la 25-hidroxilasa. Se va a llevar a cabo especialmente en los hepatocitos del hígado. Entonces, cuando ya ha sufrido su primera hidroxilación, se va a convertir en una 25-hidroxivitamina D. Cuando ya se ha convertido en una 25-hidroxivitamina D, va a ser llevado a la circulación. Ahora, después, nuevamente va a llegar hacia el riñón. Aquí en el riñón, la 25-hidroxivitamina D, que también es conocida como un calcidiol, va a pasar a calcitriol. ¿Gracias a quién? Gracias a la 1-alfa-hidroxilasa. Esta 1-alfa-hidroxilasa va a permitir que aquí se dé la segunda hidroxilación. Entonces, ya se va a formar la vitamina D de forma activa. Entonces, al formarse ya la vitamina D de forma activa, ya va a poder ejercer sus acciones sobre las células diana, pero a través de sus receptores de vitamina D. Y aquí va a actuar la PTH. ¿Por qué? Porque esta PTH va a permitir que se forme el calcitriol, es decir, va a permitir el paso de calcidiol a calcitriol. Ahora, si se acuerdan, anteriormente les hablé de un raquitismo dependiente tipo 1, donde les decía que había una falla de una enzima. Y estamos hablando de esta enzima, de la 1-alfa-hidroxilasa. Cuando yo les hablaba que había una falla de esa enzima, es porque aquí esta 1-alfa-hidroxilasa no ejercía sus efectos. Es decir, al fallar esta 1-alfa-hidroxilasa, entonces no va a haber un paso a calcitriol. Y al no haber un paso de calcitriol, entonces no vamos a tener una vitamina D de forma activa. Por lo tanto, no va a continuar este metabolismo y no va a haber una absorción de calcio. Ahora, si se acuerdan también del raquitismo dependiente tipo 2 de la vitamina D, les decía que era debido a fallas genéticas del receptor de vitamina D. Entonces, hasta ese entonces puede que en el paciente, en su organismo, todo este mecanismo se haya llevado a cabo correctamente, pero ya se formó el calcitriol, o sea, ya tenemos la forma activa de la vitamina D, pero va a haber una falla en los receptores. Es decir, ya cuando este calcitriol está formado, no va a poder, aunque esté formado, no va a poder llevar a cabo sus acciones hacia las células, a sus células diana. Entonces, por lo tanto, si no va a ejercer sus células diana, no va a ejercer sus acciones entre las células diana debido a una deficiencia, debido a una resistencia de sus receptores, tampoco se va a poder llevar a cabo ese metabolismo del calcio, esa absorción del calcio, perdón. Y por lo tanto, eso es lo que les quería dar a entender, ¿no? Las fallas que se presentan ante estos tipos de raquitismo. Ahora, el déficit de vitamina D y el raquitismo. Esta deficiencia de vitamina D se lo menciono muy seguido porque tiene que ver mucho con esta enfermedad. Y entonces, el déficit de vitamina D y el raquitismo. Este déficit va a tener acción mediante 3 etapas. En la primera etapa, los niveles de 25-hidroxivitamina D van a disminuir y va a resultar una hipocalcemia, lo que ya se los he mencionado anteriormente, y va a haber una fosfatemia. Ahora, en el estadio número 2, también va a haber niveles de la 25-hidroxivitamina D van a seguir disminuyendo. Entonces, al seguir disminuyendo,
esta 25 hidroxivitamina D, entonces también se puede presentar, se presenta con cuadros de hiperparatiroidismo secundario, que esta va a ser producido debido para normalizar la hipocalcemia. Que la hipocalcemia lo vamos a encontrar muy claro en este tipo de pacientes raquíticos, sobre todo en el raquitismo calcipénico. No hay que confundirnos con un raquitismo hipofosfotécnico, ya que según lo que he leído, vamos a encontrar una calcemia normal y una PTH normal, ¿no? Ahora, en la tercera etapa va a haber, siguiendo esto, una severa disminución de la 25-hidroxivitamina D y vamos a encontrar una hipocalcemia. No va a haber un aumento de las fosfatasas alcalinas y se van a presentar más patentes las deformaciones óseas de la desmineralización del hueso. Aquí podemos aquí presento un cuadro donde resume todo lo que he mencionado. Y bueno, aquí también presento otro cuadro donde me habla de los estadios, ¿no? De estadio número 1, número 2 de esta enfermedad, de cómo se encuentran cómo se encuentra la PTH, cómo se encuentra el calcio, cómo se encuentra el fósforo, la hidroxivitamina, y si se dan cuenta, vamos a encontrar en todos los estadios una paratormona elevada. Aquí lo importante... Se colgó mi laptop. Ah, ya. Ahora, les voy a hablar de la escasa mineralización ósea. Los bajos sustratos de la 1-alfa-hidroxilasa van a dar consigo un paso de un déficit de la 1,25 hidroxivitamina D. Y por ende, esto va a conllevar a una baja absorción, una deficiencia de absorción tanto de calcio y de fósforo. Entonces, ante esta baja absorción de calcio y de fósforo sérico, la PTH va a actuar, ya que esto se los he mencionado muy seguido, la PTH va a actuar. Entonces, ¿de qué manera? Va a sacar calcio del hueso y también va a tener su acción a nivel del riñón, porque va a inhibir que el riñón excrete calcio, pero sí va a poder excretar lo que es fósforo. Entonces, ante este mecanismo va a haber una escasa mineralización. Lo que va a provocar esto en los niños, lo que ya les vengo mencionando, en el raquitismo lo que provoca un retraso en crecimiento, dando lugar a huesos blandos y a deformidades óseas muy claras que se pueden ver, el arcamiento de piernas, ¿no? Y todas estas características que les estoy mencionando van a ser explicadas más a detalle en la siguiente pregunta. Bueno, eso ha sido todo. Gracias. A ver, pregunta para el grupo o para el otro grupo que conteste. ¿Cómo está el mecanismo de la fosfatasa alcalina? Porque la ha mencionado muy escuetamente y es básico, inclusive es uno de los primeros seguimientos por su bajo costo, antes que la hormona paratiroidea, y poder decretar un manejo de calcio en forma conjunta con la fosfatasa alcalina. Entonces, ¿qué me podría decir de la fosfatasa alcalina y el raquitismo? Que también se los observé y les dije, busquen. A ver, si no es este grupo, el otro grupo, o si no, para todo el salón. ¿Qué relación tiene la fosfatasa alcalina conforme se pronuncia el raquitismo? ¿Y por qué es que se manifiesta de esa manera? A ver, parámetros bioquímicos frente al raquitismo, que puede conllevar a un hiperparatiroidismo secundario, cómo es que está el movimiento de la fosfatasa alcalina en estos pacientes. Eso es debido al déficit o a la mala absorción. Eso tiene que ver mucho con la vitamina D. La fosfatasa alcalina también secreta lo que son fosfatos a nivel del hueso. Claro, por ahí vamos, está caliente, pero ¿cuál es la relación estrecha entre las fosfatasas? Necesariamente implican, ¿por qué un niño tiene más elevado la fosfatasa alcalina que un adulto? Quiero que razonen.
es un indicador la fosfatasa alcalina, pero yo también diría, el niño tiene 350, valor normal, y nosotros estamos en un valor normal máximo entre 45 y 70 de fosfatasa alcalina, es nuestro valor normal. ¿Por qué en los niños esa fosfatasa alcalina está alta? ¿Y cuál es el valor? Si dice, ahí en su cuadro está, fosfatasa normal o ligeramente elevada, ya en el segundo nivel está puesto fosfatasa alcalina alta. Entonces, ¿qué relación hay para que usted me ponga que en el primer nivel normal o ligeramente, y en el segundo y tercer nivel alta? ¿Qué relación hay de la fosfatasa alcalina? Y ahí está en su cuadrito, abra su cuadrito y ahí está, pero no lo ha mencionado. Ante esta enfermedad raquítica, como se puede ver, va a haber unas alteraciones en los huesos. Cuando los huesos se están rompiendo, como en esta enfermedad del raquitismo, a nivel de sangre vamos a encontrar la fosfatasa alcalina elevada, y es debido a los huesos. Doctora, disculpe, lo que pasa es que en la fosfatasa alcalina se eleva debido a la hipofosfatemia, porque trata de movilizar fosfatos desde las sales de pirofosfato. Y bueno, esto por eso es que es un indicador de la severidad del raquitismo. Pero no, simplemente hay movimiento de fósforo y de calcio porque el cuerpo maneja en valores de equilibrio. O sea, recoge el calcio necesario, el fósforo necesario que tiene el calcio, pero como el calcio está que se moviliza a la excreción, entonces el fósforo juega un factor, tiene que eliminarse más, porque es el calcio el que está en déficit, no el fosfato. El fosfato, los huesos resorben fosfato de calcio de manera de equilibrio, pero lo que falta en el suero no es el fósforo, sino es el calcio. Entonces el organismo responde en eliminar más fósforo porque lo que le falta al organismo es el calcio, de tal manera que exista un equilibrio. Recuerden siempre, inclusive en forma alimentaria, porque nosotros no podemos tomar como alimento el fósforo inorgánico. Por eso es que se dice la herbolaria, los de la medicina del folclore, que ellos lo que hacen es los huesos de las ballenas, de los grandes animales, con todo, con médula y todo, lo liofilizan y los encapsulan. Entonces dice usted, regenere su calcio el hueso, mantenga el calcio absorbible. Entonces el calcio absorbible es el calcio que viene junto con el fósforo orgánico. Por eso es que se dice que no podemos nosotros dar fósforo inorgánico, tiene que venir en equilibrio. Ahora, ¿qué relación tienen las fosfatasas? Pues que es como dice, que nosotros almacenamos como fosfatos de calcio. Y lógicamente tiene que haber inducción, junto con los mecanismos inductivos que se dan entre los osteoblastos y osteoclastos, es la liberación de gran cantidad de fosfatasas alcalinas desde los lisosomas. Los lisosomas de los osteoclastos liberan estas. Y estas fosfatasas, ¿por qué se liberan de estas células? Porque lógicamente van a remover y van a liberar el calcio como calcio iónico. Pero no solamente esas fosfatasas se liberan cuando hay movimiento de los osteoclastos, sino también cuando hay cualquier movimiento de remodelación. ¿Por qué les digo yo movimiento? Porque nosotros vemos un niño en estado de crecimiento puede llegar a 600, y no porque llegue a 600 podemos decirle que esté con un raquitismo. Nosotros tenemos que evaluar su dinamismo que está ese niño con el crecimiento. El dinamismo entre la resorción de los osteoclastos y la mejora de los osteoblastos para remodelar el organismo, a eso denomino dinamismo. Y esa brecha dinámica, cuando se amplifica, es cuando justamente nosotros estamos en un movimiento de crecimiento.
o posiblemente en un anabolismo, saliendo de una crisis aguda. Entonces, cuando estamos en una crisis aguda, pues sencillamente la fosfatasa debemos nosotros interpretarla que todavía estamos en una alteración de equilibrio dinámico amplificada. Y esa amplificación puede venir porque estamos en anabolismo o estamos en este caso con deficiencia o en raquitismo. Pero si nosotros estamos con todos los nutrientes y continúa, quiere decir que el organismo que ha estado en estado catabólico todavía continúa en estado catabólico agudo. Una restauración o una reposición del movimiento de la fosfatasa alcalina nos va a indicar que ese paciente también está evolucionando favorablemente. Está la brecha del dinamismo amplificado, quiere decir que el estado de anabolismo, de recuperación, está disminuyendo. Y eso poco los libros hablan de eso. Y la fosfatasa alcalina pues llega hasta el punto de casi no se le hace caso en algunas evaluaciones, especialmente en los estados de intercambio dinámico agudo. Como dijo el doctor, la paratormona varía, el calcio varía en unos estados de hiper, pero justamente así también lo hace. El problema de la fosfatasa alcalina es que es un cambio que mientras el estado está catabólico, está anabólico, está todavía generando movimientos fuertes, esto se va a mantener. La brecha es cuando pasamos ya y estamos nivelando, nos vamos del catabolismo y el anabolismo va bajando, o sea, ya la reposición se ha constituido, la fosfatasa va a comenzar a disminuir. Pero ¿qué pasa en un estado de un niño raquítico? El niño raquítico cada vez va agravando más la brecha, cada vez va disminuyendo más, va volviendo más constante el desequilibrio del calcio, entonces la fosfatasa alcalina va a ir cada vez incrementando más y más. Si nosotros vamos a querer reponer y en una forma paulatina, pues vamos a tener que evaluar, y muchas veces esta fosfatasa, al menos en nuestro país, como país desarrollado, puede servir de un buen indicador. Inclusive puede servir como para una tesis de pregrado para ustedes, el seguir a un grupo de niños tratados con reposición de vitamina D y movimiento del hueso, porque la idea es hacer movimiento. Si tenemos que la fosfatasa se repone y a un niño con raquitismo que estaba en 500, 600, se repone y baja a sus valores normales para los niños que son 350, 300, 150, entonces podemos decir ya la brecha de vitamina D ya cae, ya disminuyamos la vitamina D, porque como dijo su compañera, el aumento de vitamina D ya de 250 micromoles, que son cantidades pequeñitas, la dosis farmacológica con la dosis tóxica lindan mucho de la mano, por eso hay que tener con mucha paciencia si nosotros damos vitamina D a este niño, porque podemos darle un estado de toxicidad, ¿ya? Entonces vean, esa es la idea de que hay bastante movimiento, pero el mecanismo de movimiento simplemente indica un recambio. Es simplemente se lisa o se estimula para un anabolismo, porque en todo proceso anabólico, en toda actividad activa de los osteoblastos, necesariamente hay una cantidad muy parecida de los osteoclastos, porque en toda actividad de hueso y crecimiento se indica en forma positiva hacia la remodelación, hacia que vamos de alguna manera a generar nuevas sesiones. Por lo tanto, la fosfatasa alcalina va a constituir siempre un indicador, porque va a haber destrucción y va a haber síntesis. Entonces, ese es el único factor que no han determinado en la parte del raquitismo y que conviene mencionarlo, porque muchas veces no se sabe interpretar adecuadamente la fosfatasa alcalina del hueso, porque ya en la práctica hemos hecho una fosfatasa ácida, al nivel de los conductos biliares, que inclusive fue hecho en mucosas de hígado de rata, en forma simulada con ustedes y con toda la población. Entonces hay dos fosfatasas. Si hay alguna otra indicación, si no, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Ya? Entonces, después todo lo que ha dicho el raquitismo, perfecto, es una alteración y es uno de los principales problemas en los países subdesarrollados.
el déficit de vitamina D y toda la alteración que no solamente del hueso, sino en el desarrollo mismo, son personas incompetentes, no se desarrolla bien la masa cerebral, la capacidad de aprendizaje y una serie de cosas. Entonces, vamos a ver la siguiente pregunta, por favor. ¿Al grupo quién va a hacer? Sí. ¿Quién va a hacer la otra pregunta? Yo, doctora. Ya, Rosa Castillo, García, del ¿no? grupo 2. Ya. Del grupo 2, ya está bien. 2, vamos. A ver, lancen la otra pregunta. Ya se ve, ¿verdad? Uh-huh. Ya. Bueno, la pregunta 4. La pregunta 4 es ¿cómo se manifiesta el raquitismo? Bueno, el raquitismo, como ya lo dijo mi compañera, es un trastorno de la mineralización ósea del hueso en crecimiento y, por tanto, es típico de la infancia. Y su causa más frecuente es el déficit de la vitamina D. Pues el raquitismo afecta característicamente al cartílago de crecimiento. Su causa más frecuente es la deficiencia de vitamina D y, como lo acaba de decir la doctora hace unos momentos, en los países en vías de desarrollo, como el nuestro, es al día de hoy una de las enfermedades no transmisibles más frecuentes en infancia. Bueno, como ya lo dije anteriormente, el raquitismo es un trastorno de la mineralización ósea y la mineralización ósea depende del metabolismo calcio-fósforo. Actualmente se conoce que el origen del trastorno de la mineralización radica en el déficit de fosfatos. Y por ello, la hipofosfatemia es común en todos los tipos de raquitismo. Y dependiendo de cuál sea el mecanismo de producción, el raquitismo lo podemos clasificar, como vemos en la tabla, en raquitismos calcipénicos o fosfopénicos. Más adelante, aquí está. En el raquitismo calcipénico, la absorción intestinal del calcio es insuficiente para cubrir las necesidades del organismo. Y en respuesta, se eleva la hormona paratiroidea, la PTH, que va a ser la causante de la hipofosfatemia. Y cuando el déficit de fosfato se debe a un trastorno en su metabolismo sin participación de la PTH, se denominan raquitismos fosfopénicos o hipofosfatémicos. Esa es la diferencia entre ambos. Y bueno, en la parte bioquímica del raquitismo es muy importante hablar de la vitamina D. Podemos decir que la vitamina D participa en el complejo sistema del metabolismo calcio-fósforo, cuya principal función va a ser el mantenimiento de los niveles del calcio y el fósforo en la sangre, de manera que permita la correcta transmisión neuromuscular, mineralización ósea y el metabolismo. Es por ella la relación que tenemos, que la vitamina D tiene que estar en valores adecuados para tener una adecuada absorción y mantenimiento del calcio en el organismo. Ahora, el papel principal del calcitriol, el calcitriol va a ser la forma activa de la vitamina D. Su papel principal va a ser favorecer a la absorción intestinal del calcio. También actúa en el riñón y también es importante porque disminuye la excreción tubular de calcio y fósforo y también actúa en el hueso, en la transformación de los osteoblastos en osteoclastos. El déficit de vitamina D comporta disminución de la absorción intestinal de calcio hasta en un 80%. Y es por ello que la hipocalcemia resultante de que no haya suficiente vitamina D produce un aumento secundario de la hormona paratiroidea, al efecto de que la hormona paratiroidea quiere mantener la calcemia en el cuerpo. La hormona paratiroidea, además de aumentar los niveles de calcio, aumenta las pérdidas renales de fosfato y reabsorción ósea, lo que va a hacer que se altere la mineralización ósea. Y esto da problemas de raquitismo, osteomalacia y osteoporosis. El déficit de vitamina D, para resumirlo, origina hipocalcemia por la disminución de la absorción intestinal del calcio. Ahora, lo que va a hacer el organismo para mantener la calcemia va a aumentar la PTH, la hormona paratiroidea, que va a movilizar calcio del hueso mediante el incremento de la reabsorción ósea. Y esto va a hacer que se aumente la excreción urinaria del fósforo. Ahora, en los fosfatos son imprescindibles para la mineralización y también
participa en los condrocitos, en el cartílago del crecimiento. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando no sucede esto? No sucede esto, lo del fosfato, que no cumple una adecuada labor en la mineralización ósea. Cuando no sucede esto, la estructura de la placa de crecimiento se altera, pierde su estructura y la sustancia osteoide no mineralizada se hipertrofia, produciendo malformaciones, que es lo que pasa cuando se produce la más conocida malformación de las piernas en cabalgadura. Y bueno, y la falta de calcio y fosfato en la matriz ósea provoca la falta de mineralización con manifestaciones clínicas, que son la osteopenia, los huesos blandos y que los huesos se deformen. En alteraciones bioquímicas, podemos decir que los niveles de la 25-hidrocalciferol están muy disminuidos. Hasta hay una prueba de la 25-hidroxicalciferol, que es la que se usa para ver el nivel de la vitamina D en el cuerpo. Entonces, pues si está disminuida la 25-hidroxicalciferol, también no va a estar la vitamina D. Y también podemos ver que la fosfatasa alcalina, que es lo que dijo la doctora, se eleva desde el inicio, alcanzando niveles muy altos, y es por ello que es un buen indicador, un buen marcador del grado de afectación. Y la hormona paratiroidea se eleva cada vez más desde el inicio del cuadro, al efecto de mantener la calcemia, produciendo pérdidas renales de fosfato cada vez mayores. Y bueno, para complementar también las alteraciones radiográficas, sería la pérdida de nitidez de la línea metafisaria distal. También es importante el desflecamiento e irregularidad de la línea metafisaria distal, imagen en cáliz o copa de metáfisis, el adelgazamiento de la cortical diafisaria, la desmineralización y las fracturas en tallo verde. Y en las manifestaciones clínicas más importantes es el retraso en el cierre de las fontanelas craneales, el retraso en el crecimiento y el desarrollo motor, las costillas en rosario, que se le conoce como rosario raquítico, los nódulos en la espalda, los huesos arqueados, como podemos ver en la imagen, las piernas deformes del niño, las rodillas juntas, la columna vertebral con deformidades en S, la cifosis y la escoliosis, y la hipotonía o debilidad muscular. Bueno, eso sería con respecto a la pregunta. A ver, déjeme ese ratito ahí, por favor, no la retiré. Aquí ven a este niño justo con todo lo que dice la parte clínica, pero aquí tenemos que ver que si nosotros llevamos esto a lo bioquímico, necesariamente ya un niño que tiene redistribución de grasa, el abdomen, como se dice, distendido, la cabeza grande, las piernas arqueadas, entonces necesariamente estos niños pues tienen una alteración profunda de los estados metabólicos. Muchas veces estos niños que están con raquitismo sufren de una acidosis, sufren de hiperlipemia, el glucógeno está bajo, posiblemente si los analizamos tienen un hígado grande. Entonces todo esto hace que estos niños, su estado metabólico y la acidosis sea constante. Entonces las deficiencias de nutrición junto con las deficiencias de las vitaminas constituyen pues un grave problema, especialmente en países en su desarrollo, más aún si vamos al país sudafricano, pues peor, ahí tenemos unas manifestaciones bien graves porque estos síndromes de raquitismo van de la mano con el huachorco, con el marasmo. ¿Ya? Entonces, generalmente no hay niño que haga una desnutrición aguda que no esté acoplada a la deficiencia de vitamina D o la deficiencia de vitamina B también. Entonces eso ténganlo y en la evaluación, como dice, las costillas, los nudos de costilla. ¿Qué pasa? También en estos niños, cuando hacen una hiperlipemia, muy posiblemente aparezcan también forúnculos que no son forúnculos infectados por estafilococio, porque un insecto les ha picado, ¿no? Forúnculos en el cuello, forúnculos en el brazo, en el pie. Estos forúnculos están porque estos niños viven en una hiperlipidosis constante y cambia su estado metabólico, que muy posiblemente a la suma de la resorción de calcio y variaciones
Pues cuando hablamos de que la hormona paratiroidea se libera y se libera, hablamos no que el calcio lo mantiene entre 8 y 10, sino que el calcio a veces sube hasta 13 y baja hasta 8. Hay una variabilidad un poquito más severa durante estos términos de mantenimiento del calcio óseo. Y en esos cambios también hay alteraciones metabólicas. Entonces, muy posiblemente comiencen estos niños a tener algunos otros trastornos de depósito de lípidos en otras partes del cuerpo. ¿Ya? Los famosos lipomas. Por eso digo, todo cambio de desnutrición lleva a trastornos de los estados metabólicos profundos y llega también a otros trastornos. Ya que esto quede claro, con el raquitismo también tenemos una alteración metabólica de estados metabólicos muy profunda. Entonces también en la reposición de estos pacientes tiene que ser progresiva, no podemos también darle de golpe la alimentación porque no va a poder ser inducida. Todas las enzimas son inducidas a plazo largo. Por eso es que la reposición en un estado de desnutrición aguda tiene que ser una reposición progresiva. Eso no olviden que un paciente de esta naturaleza en un mes lo quieren tener bueno. No se puede. La reposición de nutrientes tiene que ser progresiva. Listo. Entonces, con esto tenemos la otra pregunta, la pregunta número 5, que es la penúltima pregunta. A ver, ¿qué grupo? Espera, un comentario. A ver, doctor. Ulises, tú has puesto, acá te has puesto rodillas juntas. A ver, no entiendo eso. ¿Cómo es? ¿Las rodillas están separadas? No, doctor, ahí me he confundido, era al revés. No, pero es que tú has copiado y lo has leído, y cuando lo leíste dudaste. Es que no Sí, tiene que ser doctor, es que lo que pasa es, sí, ahí me he confundido y por eso es que... Es que a copiar y pegar, no me parecía claro. puedes copiar, pero léelo y corrígelo. La otra cosa, todo lo que está acá, esta lista de hallazgos, características, realmente es lo que nosotros lo debemos saber como cultura. Pero es algo que ya en nuestros tiempos, con todos los adelantos y con toda la tecnología y laboratorio, la parte bioquímica, no debemos llegar a esto. Porque esto netamente es un descuido y es un índice de nuestro nivel cultural que tenemos, ¿sí? La desnutrición que está llevando a eso y la mala práctica médica de nosotros que no podemos diagnosticar esto. No hay que esperar tener al niño con todas estas características para ponernos en alerta, no. Hay que ser precavido, por eso están los parámetros bioquímicos para hacer diagnósticos precoces. ¿Ya? La bioquímica es para eso. El cambio bioquímico se antepone mucho tiempo a los cambios orgánicos, a cambios anatómicos. Por eso es la importancia de este curso, ¿sí? Para hacer una detección temprano, para darnos cuenta que algo no está bien. ¿Para qué? Para evitar que nuestros niños tengan estas características anatómicas ya deformadas, con un retraso en el retraso motor y retraso también hipotonía, debilidad muscular. Va a haber un problema en su calidad de vida y en su desarrollo posterior. Es lo que no debe de haber. Entonces, para eso es que nosotros tenemos que estar atentos a hacer un diagnóstico precoz. Es para prevenir y no ver esto. Ese comentario nada más. Entonces, continuamos con la siguiente pregunta. Deje de proyectar unos castillos. Doctora, yo voy a proyectar también la pregunta 5 para que la exponga mi compañero. ¿Sí se ve ya la 5? No. Ya está. Ya. ¿Qué endocrinopatías pueden alterar el metabolismo calcio-fósforo y conducir a osteoporosis? Bien. ¿Se me escucha? Sí, se le está escuchando. A ver, un poquito más levante la voz. Te escuchamos lejos, ¿ah? Acérquese más al micro o levante más la voz. ¿Qué endocrinopatías pueden alterar el metabolismo calcio-fósforo y conducir a osteoporosis? Siguiente.
hiperparatiroidismo. ¿Qué es el hiperparatiroidismo? El hiperparatiroidismo es el exceso de la hormona paratiroidea en el torrente sanguíneo y está ocasionado por la hiperactividad de una o más de las 4 glándulas paratiroides. Tipo de paratiroidismo, tenemos al hiperparatiroidismo primario y al hiperparatiroidismo secundario. Bueno, en el hiperparatiroidismo primario, el agrandamiento de una o más glándulas paratiroides provoca una superproducción de la hormona paratiroide. Bueno, esto origina altos niveles de calcio en la sangre, que es la hipercalcemia, calcio sérico normal alto y valores altos de la paratormona. Hiperparatiroidismo secundario. Es más prevalente que el hiperparatiroidismo primario y es consecuencia de desórdenes asociados como la osteomalacia, como la enfermedad renal crónica, entre otros. Siguiente. ¿Y por qué ocurre el hiperparatiroidismo? Bueno, el hiperparatiroidismo es causado por factores que incrementan la producción de la hormona paratiroidea o paratormona. Entre estos factores tenemos un crecimiento no canceroso en una glándula paratiroidea, el agrandamiento de 2 o más glándulas paratiroides, que sería la hiperplasia. Un tumor canceroso maligno es una causa, pero poco frecuente, de hiperparatiroidismo. Bueno, paratormona. La paratormona es un potente estimulador de la remodelación ósea, que hablaré más adelante de esto, y que produce un aumento en el número de las unidades de remodelación ósea. Siguiente. Hipertiroidismo. El hipertiroidismo es una de las enfermedades endocrinas clásicamente asociadas a osteoporosis. El efecto del hipertiroidismo sobre la remodelación y el metabolismo óseo ha sido bien caracterizado. El hipertiroidismo se produce cuando la glándula tiroides secreta demasiada hormona tiroxina. Bueno, ¿y por qué ocurre? Bueno, el hipertiroidismo puede tener su origen en varias enfermedades, como la enfermedad de Graves, la enfermedad de Plummer y la tiroiditis. Siguiente. Bueno, ¿y cómo es que estas dos enfermedades pueden conducir a la osteoporosis? Bueno, por parte del hiperparatiroidismo, al haber una secreción excesiva de la hormona paratiroidea, habrá un aumento en el número de las unidades de remodelación ósea. Y en el hiperparatiroidismo, al haber una excesiva secreción de la hormona tiroxina, hará un efecto negativo sobre la remodelación ósea. ¿Y qué es la remodelación ósea? La remodelación ósea, bueno, el hueso es un tejido, bueno, que está en constante formación y destrucción a lo largo de la vida. Bueno, este fenómeno se conoce como remodelado óseo y se lleva a cabo por medio de la unidad de la remodelación ósea. Bueno, esta consiste en un conjunto de células encargadas de destruir pequeñas porciones de hueso que posteriormente son sustituidas por hueso nuevo. Bueno, ¿y qué ocurre en la osteoporosis? En la osteoporosis se produce una disfunción de las unidades de remodelado óseo, que a su vez fundamentalmente, que se debe fundamentalmente a dos tipos de alteraciones. La primera consiste en el establecimiento de un balance negativo y la segunda en un aumento del número de unidades de remodelación, que da lugar a lo que se designa como aumento de recambio óseo. Siguiente. Siguiente. Ulises, siguiente, por favor. Bueno, balance negativo. Bueno, en el adulto joven existe un balance óseo cero, ya que la cantidad de hueso que forman los osteoblastos en cada unidad de remodelación ósea es igual a lo que se han destruido previamente los osteoclastos. Bueno, sin embargo, alrededor de
los 40 años, la cantidad de hueso formada por los osteoblastos comienza a ser algo menor que la destruida por los osteoclastos. Esto ocurre en el hiperparatiroidismo, que al no ser tratada va a haber una excesiva secreción de la hormona tiroxina y hará un efecto negativo sobre la remodelación ósea. ¿En qué forma? En que la cantidad de hueso que forman los osteoblastos va a ser mucho menor a la cantidad de hueso destruido previamente por los osteoclastos. Bueno, y este balance negativo va a dar una condición para el desarrollo de osteoporosis. Siguiente. Bueno, y en el hiperparatiroidismo, al no ser tratada, va a haber una secreción excesiva de la hormona paratiroidea, por lo que habrá un aumento en el número de unidades de remodelación ósea. Bueno, este aumento de unidades de remodelación óseas, cuando estas se encuentran en el balance negativo, también originará un aumento del número de puntos del esqueleto donde se va a ver la pérdida de masa ósea. Bueno, y este aumento de unidades de remodelación ósea va a originar una aceleración de dicha pérdida. Bueno, aunque el balance negativo sea un factor indispensable para el desarrollo de la pérdida de masa ósea, el aumento del recambio óseo es habitualmente el mayor responsable de la mayor pérdida de masa ósea. Y bueno, a este tipo de osteoporosis se le conoce como osteoporosis de recambio alto. El otro grupo tiene algunas otras endocrinopatias, El micrófono. porque aquí faltan algunas más que las mencionamos también en la asesoría, a ver. Porque dejas de proyectar, Ulises. Aquí las hormonas relacionadas con la glucogenólisis, la lipólisis, son hormonas que también llegan a alterar el metabolismo del calcio. Bien, vamos a ver qué hormonas. Endocronopatías van a alterar el metabolismo. Siguiente. Otro sería el hipercortisolismo, ¿no? Este es llamado también síndrome de Cushing, el cual es un trastorno hormonal, el cual viene a ser causado por una prolongada exposición de un exceso de cortisol, el cual es una hormona producida por las glándulas adrenales. Además, cuando hay un exceso de hormonas corticosuprarrenales, se va a asociar de manera característica a una osteoporosis difusa en un porcentaje elevado de pacientes, donde la causa más frecuente va a ser por el uso. ¿Qué pasó? Se le paró la... A ver qué... No se escucha nada. A ver que deje de proyectar su compañero y que de nuevo proyecte de nuevo. Parece que ha ido el audio. Proyecte nuevamente, haga un refresh en su máquina F5. Proyecte nuevamente. Que se fue la luz, ya. Ya se fue la luz. Ya vino. Ya. Recuerden que esta hormona que está diciendo su compañero es una hormona que cuando hay catabolismo es la hormona que potencializa la gluconeogénesis. Entonces hay que relacionarla también con el catabolismo metabólico. Esperemos que lo haga su alumno, su compañero, si no el otro grupo, por favor. A ver. Como les dije, va a afectar a 3 elementos fundamentales del metabolismo mineral, en el intestino, en el hueso y en el riñón. A nivel intestino, lo que se va a producir es una inhibición de la absorción intestinal de calcio, lo cual va a provocar una disminución de la calcemia
y esto invoca a un aumento de la paratormona, lo cual esto es una causa de un aumento de la resorción ósea. A nivel del riñón, lo que se va a observar es una reducción de la reabsorción tubular de calcio con un consecuente aumento en las pérdidas urinarias de calcio. Siguiente diapositiva. Bien, ¿cuáles son los efectos sobre el hueso? Las concentraciones séricas suprafisiológicas de glucocorticoides van a causar numerosas alteraciones en el metabolismo óseo y mineral. En conjunto, estos glucocorticoides lo que van a hacer es disminuir la formación de hueso y a favorecer el aumento de la resorción ósea, lo cual va a ocasionar un desequilibrio en el proceso de recambio óseo. Esto va a producir una rápida pérdida de masa ósea, además de una alteración de la calidad de hueso. Actualmente se considera que estos glucocorticoides van a causar osteoporosis debido principalmente a la acción, porque ellos ejercen una acción directa sobre lo que es las células óseas. La alteración fundamental consiste en una reducción de la formación ósea. También otros estudios han demostrado que va a haber una marcada reducción en los índices de formación, como también una disminución en la posición mineral ósea y un tiempo de mineralización prolongado, lo cual puede estar reducida la cantidad de hueso reemplazando, se va a reemplazar en cada ciclo con hasta en un 30%. Además de esta acción primordial sobre la formación ósea, también inducen de forma temprana un incremento acelerado de la resorción ósea tras iniciar su administración, pudiendo ser el mecanismo responsable de la rápida pérdida ósea que se produce. Ahora, ¿qué pasa si es que se sigue aumentando el uso de glucocorticoides? Esto lo que va a hacer es acelerar la resorción ósea, la cual va a estar mediada por osteoclastos. Y esta acelerada resorción, lo que se va a hacer, se va a hacer un poco más despacio, lo cual se va a mantener manteniéndose la acción supresora sobre la formación ósea como efecto dominante. Siguiente diapositiva. Ahora, la acción sobre células y el metabolismo óseo. Lo que pasa aquí es que los glucocorticoides inhiben la producción, proliferación, maduración y actividad de los osteoblastos, que estas son las células productoras de matriz ósea, a la vez que incrementan la apoptosis de osteoblastos maduros y osteocitos. Esta inhibición de la formación ósea también puede ser debido a la disminución en la producción y acción de diferentes factores de crecimiento, hormonas sexuales y diversas citocinas. Aquí lo que va a suceder, va a haber una apoptosis de los osteocitos, lo cual podría ser la clave en la acción osteoponizante de los glucocorticoides, ya que ellos realizan importantes funciones que ejercen en la regulación de la calidad ósea, pudiendo explicar el rápido incremento del riesgo de fractura que se produce al instaurar el tratamiento corticosteroideo. En este mismo sentido también se ha implicado recientemente como principal mecanismo la generación de osteonecrosis, lo cual es una complicación que desarrollan hasta el 25% de los pacientes que reciben glucocorticoides sistémicos. Estos glucocorticoides además interfieren en la formación de matriz ósea porque inhiben la expresión del gen del colágeno tipo 1 y al estimular la expresión de la colagenasa 3 por osteoblastos y condrocitos. Lo que va a pasar al estimular la colagenasa 3, esta lo que va a hacer es degradar el colágeno tipo 1 y 2, los cuales ellos son los principales constituyentes de la matriz ósea y cartilaginosa. Y en el caso sobre los efectos de los glucocorticoides sobre los osteoclastos, ellos aquí está un poco menos contrastado, ya que los osteoclastos carecen de receptores para los glucocorticoides. Estos no ejercen acción directa sobre su actividad. Si en vez de esto parecen estimular la diferenciación de esos precursores en la médula ósea y en la capacidad de unirse a las superficies óseas, además de incrementar su apoptosis. El siguiente. ¿Cuáles son los síntomas del hipercortisolismo? Aquí podemos ver, ¿no? La osteoporosis, la pérdida
pérdida de masa muscular en extremidades, sus estrías abdominales, la obesidad, la cara de luna, la curación inadecuada de las heridas. Acá esas personas lo que va a pasar es que tienen una piel demasiado delgada, que tener una piel delgada, en el caso se van a poder ver lo que son las estrías abdominales, así como también van a poder tener heridas que de la nada. Siguiente. Otra endocrinopatía vendría a ser la diabetes. Recordando un poco, como ya hemos venido repasando en todos los seminarios, la diabetes es una enfermedad crónica que se origina porque el páncreas no va a sintetizar la cantidad de insulina que el cuerpo necesita, o bien elabora una calidad inferior, o simplemente no es capaz de utilizarla con eficacia. Los que se va a encontrar la diabetes tipo 1 y tipo 2. En la tipo 1, ya, doctor, yo hemos hablado de eso 3 seminarios, creo. Ya anda de ya. Siguiente diapositiva. No palabré, pues. Ya. En la diabetes y osteoporosis. Para hacer en la osteoporosis lo que va a existir es una alteración del remodelado óseo, debido principalmente a 2 causas fundamentales, las cuales normalmente aparecen asociadas. Una que es un aumento de las unidades de remodelado óseo, y otra vendría a ser un predominio en la resorción sobre la formación ósea. Esta osteoporosis también es una patología multifactorial, cuyo origen se asocia a la edad y a la menopausia. El tratamiento con ciertos fármacos, por ejemplo los glucocorticoides, como ya hemos venido explicando, o otros factores de riesgo entre los que se encuentran algunos síndromes endocrinos. Aquí en estos síndromes endocrinos vamos a encontrar la diabetes. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tiene diabetes tipo 1 con su relación con la osteoporosis? Aquí se va a hallar un hallazgo frecuente de la osteopenia. Aproximadamente en el 50% de los adolescentes diabéticos van a tener una menor densidad masa ósea cortical y trabecular de antebrazo, la cual puede evolucionar a osteoporosis si es que sigue avanzando el tiempo. Aquí la pérdida de masa ósea en estos pacientes se va a asociar a la edad temprana del diagnóstico de la diabetes, a la duración de la enfermedad, al deficiente control glucémico y a las dosis elevadas de insulina. Donde se hicieron acá estudios que se llevaron a cabo en pacientes, han demostrado un riesgo de fracturas óseas, sobre todo en la parte de la cadera. Significativamente, donde este número de fracturas óseas va a ser significativamente mayor que en individuos diabéticos que en no diabéticos. Sin embargo, en el caso de mujeres postmenopáusicas, esta diferencia se eleva hasta entre 7 a 12 veces mayor que en la diabetes, en personas diabéticas. En el caso de la diabetes tipo 2, aquí se han encontrado densidades óseas tanto por encima como por debajo de la densidad de masa ósea media. Por lo que la relación de esta enfermedad con la osteoporosis se va a ver menos clara. Estas variaciones se atribuyen debido a la heterogeneidad de las poblaciones estudiadas. Por ejemplo, una asociación de mayor o menor grado de obesidad, o por diferentes metodologías utilizadas. Ahora, aquí, en el único caso en el que se ha observado un aumento claro del riesgo de fracturas en diabetes tipo 2, corresponde a las fracturas del pie. Este hecho se ha relacionado con el pie de Charcot, lo cual es una neuropatía periférica severa característica en la diabetes asociada a una osteopenia focal. Y como otras complicaciones de la diabetes independientes de la calidad ósea, como la obesidad. Siguiente. Acá van a ver algunos factores implicados en la osteoporosis, al cual vamos a algunos factores implicados en la osteoporosis asociada a la diabetes, la cual viene a ser la insulina. Ahora, a nivel celular, lo que pasa en el hueso se han detectado receptores para insulina en los osteoblastos, donde se han hecho diversos estudios en animales que demuestran que la insulina estimula el metabolismo óseo, independientemente de otros factores de crecimiento, hormonas o citoquinas. El tratamiento con insulina en animales diabéticos normaliza la densidad de masa ósea y los marcadores de remodelado óseo.
Asimismo, un déficit de insulina parece desempeña un papel importante en la osteopenia asociada a la diabetes humanos, por lo cual se llevó un estudio en pacientes con diabetes tipo 1. Aquí demostró una normalización de la densidad de masa ósea asociada a una disminución de marcadores de remodelado tras 7 años de administración de esta insulina. Posteriormente, en otro estudio llevado a cabo en sujetos de edad avanzada y diabetes tipo 2, lo que se encontró aquí es una correlación entre las concentraciones elevadas de glucosa y de insulina en el plasma con una elevada densidad de masa ósea, asociada a una disminución en el porcentaje de fracturas. Y eso serían las otras dos endocrinopatías. Hay un poquito más de actividad en la parte metabólica. Hay que recordarle a los alumnos que el hipercatabolismo, la lipidosis, la insulina, la adrenalina, la gluconeogénesis, las segundas hormonas que dirigen la gluconeogénesis son los corticoides. Por lo tanto, un hipercatabolismo originado por problemas de enfermedad diabética, por un enfermo agudo, al final del cabo va a caer en la remodelación ósea. O sea, los corticoides son parte de una enfermedad crónica que puede alterar las glándulas suprarrenales. Lo mismo el abuso, como dijo su compañero, el abuso por algunos fármacos en enfermos, especialmente de enfermedades autoinmunes, sujetas a hacer cuadros agudos. Pongamos ahorita el COVID, ¿verdad? De repente el doctor acá nos puede dar algunas pautas, porque yo sé que en algunos pacientes se están usando corticoides a dosis altas. Entonces, esos corticoides a dosis altas pueden generar en estos pacientes un problema con el metabolismo de calcio y fósforo. Por lo tanto, el cortisol generado por algún problema glandular o generado por el sobreuso para algunos pacientes en enfermedades crónicas y enfermedades reagudizadas, especialmente autoinmunes, puede generar un síndrome de alteración del cortisol. Entonces, vemos que hay varias endocrinopatías que por alteraciones de los estados metabólicos, como son la insulina, la hormona tirosina, las glándulas suprarrenales, aparte la misma origen glandular que es de la hormona paratiroidea, pueden llevar a una alteración de los estados de raquitismo o de osteomalacia, osteoporosis y unos estados de alteración del calcio. Entonces, esta pregunta la observo porque justamente en la primera pregunta donde se veían las causas, recién en esta pregunta hay también causas endocrinas. Aquí hemos visto que algunas hormonas son causa de alteración del calcio. Vamos a pasar Para un comentario, ya que me invitaste a hablar. Definitivamente, pues, el uso crónico de corticoides, y se considera crónico tanto para la inmunidad como para signos ya de osteoporosis que de repente aparecen más tardíos, es cuando reciben corticoides más de 10 días, ¿ya? Ahí te baja la inmunidad, y para que tenga signos que se puedan apreciar para la osteoporosis, para la demineralización ósea, se necesitan periodos más largos y con dosis que no pueden ser tan altas, con dosis mayores de 10 miligramos diario ya, y por periodo de tratamiento mayores de 3 meses, ya se pueden manifestar algunos signos de osteoporosis. Son periodos largos. En relación al uso de corticoides en esta pandemia, en el paciente con COVID, que son aquellos que tienen un cuadro clínico moderado a severo, realmente se dan dosis, se empezaron, lo voy a decir, en marzo y abril, a pulsos, dosis demasiado exageradas de corticoides. Hablamos de 1 gramo por día
3 a 5 días consecutivos, que fue una exageración. Eso sí te va a traer muchos problemas metabólicos. Y después salió que eso no era lo adecuado, que había que dar dosis menores, tan solo hablando de dexametasona, 6 miligramos por día. Generalmente administramos en no menos de 5 días y posiblemente hasta 10 o 15 días según la evolución del paciente. El tema de la administración de corticoides en COVID, de uso más prolongado, es en el paciente que sobrevive. El paciente que sobrevive a cuidado de medicina intensiva, que está en ventilación mecánica por más de 20, 30, 40 días, estos pacientes que tienen una gran secuela respiratoria. Ellos tienen alto riesgo de que la inflamación del parénquima pulmonar se fibrose. Entonces, aquí sí estamos dando corticoides a dosis que la vamos reduciendo progresivamente, pero de que definitivamente el tiempo que vamos a dar de corticoides es no menor de 3 meses y esos pacientes sí van a hacer osteoporosis. Pero en medicina ya ustedes ya van a aprender que siempre hay que escoger el mal menor, ¿sí? Y toda intervención terapéutica tiene sus riesgos y sus beneficios. En la parte aguda de COVID, si no damos corticoides, se muere el paciente. Y en la parte crónica, si no damos corticoides, el paciente va a tener una fibrosis pulmonar con gran limitación de la capacidad respiratoria. Y si hacemos la balanza entre que pueda respirar y que tenga osteoporosis, ya ustedes saben dónde van a elegir. Lamentablemente son situaciones que uno tiene que elegir y se prefiere que el paciente pueda respirar mejor y ya la osteoporosis se puede tratar paralelamente. Es el comentario, doctora Violeta. Muy bien, a los alumnos, porque justamente estamos con la época del COVID y ahí hay mucho que contrastar con los aspectos bioquímicos. Sí. Cada clase es un aprendizaje nuevo desde el punto de vista de bioquímico, como ven ustedes. Y mira, dentro de las pruebas que pedimos, de los perfiles que pedimos semanalmente, es el perfil hepático. Y ahí vemos nosotros que todos salen con la fosfatasa alcalina elevada. Ahí viene la otra cosa. También hay una injuria hepática, la colestasis también te puede ocasionar elevación de la fosfatasa alcalina, pero estoy seguro que un paciente postrado en ventilación mecánica con corticoides altas dosis, esos pacientes tienen una gran actividad osteoclástica y están ellos haciendo una osteoporosis mientras estén hospitalizados en cuidados intensivos, con toda seguridad. Entonces, esa elevación de la fosfatasa alcalina es mixto, pero definitivamente tiene por la resorción ósea que está acelerada. Así es, ¿eh? La mayor parte, si el daño hepático no es significativo, o la mayor parte de enfermedades, no solamente el COVID, sino la mayor parte de enfermedades agudas, cuando cruzan un lindero, necesariamente van a hacer movimiento óseo, van a ser por el desbalance electrolítico, por el desbalance metabólico. Y como dice muchas veces, a todo este desbalance se le agrega la necesidad de mejorar al paciente el uso de corticoides. Como ven, son cosas que van a tener ustedes que evaluar, como dice la balanza, que vamos a decidir si un paciente lo queremos salvar o queremos que salga con mucha limitación respiratoria, pues necesariamente hay funciones que son básicas y que hay que salvaguardar en función de otras. Entonces vamos a ver la última pregunta, a ver, el último ponente, a ver quién es del grupo. Buenas tardes. Buenas tardes, soy Ángelo Emilio Castillo Granizo del grupo 1 del seminario 8 con la pregunta osteoporosis asociada a enfermedades crónicas. Bien, la osteoporosis. Bueno, hay que tener en cuenta que el tejido óseo es un tejido que está en constante formación y destrucción con sus dos principales protagonistas, los osteoclastos y los osteoblastos, siendo los osteoclastos macrófagos celulares del tejido óseo y siendo los osteoblastos los que se encargan de la formación de hueso. Ahora, como ya lo dijeron en una pregunta anterior,
se va a encontrar un balance negativo a favor de la resorción ósea. La resorción ósea es el proceso por el cual se da la destrucción del tejido óseo. Entonces, este desequilibrio va a formar... Este desequilibrio va a dar como resultado el adelgazamiento del hueso compacto y el adelgazamiento de desaparición de las trabéculas en el hueso esponjoso. La osteoporosis no permite que el tejido óseo nuevo que se creó sea suficiente para reemplazar el que se eliminó. Bien, ahora hay que tener en cuenta de nuevo y hacer hincapié en el ciclo de la vitamina D. Bueno, el 7-deshidrocolesterol y el ergocalciferol ambos son precursores del colecalciferol y el ergocalciferol. Aquí es el ergosterol, disculpen. Bien, el 7-deshidrocolesterol en el tejido animal y el ergosterol en el tejido vegetal. Y estos van a sintetizar el 7-deshidrocolesterol va a sintetizar el colecalciferol mediante la activación por rayos UVB en la piel. Y posteriormente el colecalciferol mediante enzimas de la citocromo P450 en el hígado van a formar el calcidiol. El calcidiol o 25 por hidroxilación se va a formar la 25-hidroxivitamina D3, que esta va a ser la forma inactiva de la vitamina D. Y posteriormente en el riñón, y esta parte es muy importante, en el riñón, mediante la enzima 25-hidroxivitamina 1-alfa hidroxilasa o simplemente 1-alfa hidroxilasa, se va a dar la forma activa de la vitamina D, que se le conoce como calcitriol. Ahora, ¿cómo se da la regulación de la homeostasis del calcio y del fósforo? ¿Y cómo es que está relacionado el calcio y la vitamina D? Bueno, la 1-alfa hidroxivitamina D, ya activada en los riñones, va a dar la estimulación, va a estimular la absorción de calcio y de fósforo a nivel del intestino delgado y la liberación de calcio y fósforo a nivel de hueso. ¿Cómo se da esta liberación de calcio y fósforo? Mediante la resorción ósea, que habíamos explicado antes. Esto va a hacer que se aumenten los niveles de calcio. Ahora, ¿y qué es lo que sucede y cuál es su relación con la paratormona? Bueno, lo que sucede es que si las concentraciones de calcio disminuyen por debajo de lo normal, incrementos en la paratormona van a estimular la activación de la vitamina D y además la resorción ósea. Entonces, ¿esto qué quiere decir? En una insuficiencia renal crónica, y aquí entramos en las enfermedades crónicas son aquellas enfermedades que son enfermedades de progresión lenta y de estadios largos. Se da una pérdida funcional de las nefronas de forma progresiva e irreversible. Como consecuencia de ello, se produce un descenso progresivo del filtrado glomerular, además de que otras funciones también están comprometidas, como la producción de hormonas. Y aquí es donde entramos en la activación de la vitamina D, de la vitamina D, claro. Entonces, bueno, este cuadro ya lo vimos. Entonces, ante una pérdida de la función renal, no se va a poder activar la vitamina D, que hasta el momento se había quedado como 25-alfa hidroxivitamina D. Por lo tanto, no se va a llegar al estadio de 1-alfa 25 hidroxivitamina D, que es lo que en realidad va a hacer que se produzcan todas las anteriores funciones enunciadas. Absorción de calcio y fósforo a nivel de intestino delgado, la liberación de calcio y fósforo, y a nivel de tejido óseo, y además la reabsorción de calcio a nivel del filtrado renal. Ahora, esto va a hacer que los niveles de calcio disminuyan, y si los niveles de calcio disminuyen, se sobreestimula las glándulas paratormonas, y con ende se produce más paratormona. Las glándulas paratiroideas, disculpen. Y por ende se produce más paratormona, lo que va a tratar de nivelar estos niveles bajos de calcio. Ahora, ¿qué otras enfermedades crónicas pueden ocasionar esto? Pueden ocasionar que no se dé una activación de la vitamina D y por ende no se dé todo este proceso. Y por eso la paratormona tenga que recurrir a la resorción ósea.
El síndrome de la mala absorción. Los pacientes con síndrome de mala absorción intestinal están en riesgo de desarrollar osteoporosis, dado que presentan una disminución en la absorción intestinal de calcio y alteraciones en el metabolismo de la vitamina D. ¿Por qué alteraciones en el metabolismo de la vitamina D? Bueno, va a haber un déficit de vitamina D y además se ha reportado disminución de la densidad mineral ósea y fracturas patológicas. Además de este síndrome, podemos enunciar el raquitismo y la osteomalacia. Bueno, ya también hemos hablado mucho de esto en anteriores preguntas, así que la osteomalacia es la desmineralización de los huesos, haciendo que sean más blandos y susceptibles a las fracturas. Se da en adultos. El raquitismo se da en niños, es la formación continua de matriz y de cartílago que se mineralizan de forma inadecuada, dando lugar a huesos blandos y flexibles. Y bueno, existen numerosas condiciones que ocasionan raquitismo y osteomalacia. La deficiencia estética de vitamina D, la inadecuada exposición a los rayos ultravioletas del sol. ¿Y por qué la inadecuada exposición a los rayos ultravioletas del sol? Porque, de nuevo, si caemos en el metabolismo de la vitamina D, la síntesis del colecalciferol se da mediante una activación por los rayos ultravioleta UVB a partir del 7-deshidrocolesterol. Entonces, si no hay una exposición a los rayos ultravioleta del sol, no se daría esta síntesis y también se interrumpiría el ciclo de la vitamina D. La mala absorción intestinal y, bueno, la insuficiencia renal, que ya hemos hablado de eso. Gracias. Entonces, vemos acá que los cuadros de alteración de en sí la osteoporosis es un resultado de varios factores, como estaba diciendo, varias enfermedades crónicas, llámese enfermedades crónicas o enfermedades que tienen que ver con la nutrición, como en este caso la malabsorción, el síndrome inflamatorio intestinal crónico, algunas alteraciones en los problemas gástricos, el intestino grueso hiperplaseado, una serie de problemas que repercuten en la absorción, pues necesariamente van a repercutir en la absorción de calcio y, por qué no decirlo, en la vitamina D. La malnutrición por defecto, así como también hemos visto cuadros de algunas endocrinopatías. Volvemos a ver en enfermedades crónicas. Cualquier paciente que curse con alguna enfermedad autoinmune y que esté sujeto a utilización crónica de pulsos con corticoides, también va a generar va a generar raquitismo, va a generar osteoporosis, si es que usa en forma crónica el medicamento. Entonces vemos que los problemas de osteoporosis es un problema multicausal. Eso tienen que tenerlo en cuenta, y que como problema multicausal, simplemente los estados metabólicos agresivos o el movimiento agresivo metabólico que lleve a hacer movimientos profundos de la lipólisis, de la gluconeogénesis, todo como una enfermedad de Cushing, traen de por sí el resultado de osteoporosis. Entonces, por eso dice, ¿qué relación hay entre la osteoporosis y una enfermedad crónica? Pues depende que la enfermedad crónica se reagudice y en forma constante e incremental, pues vaya alterando o hiperplaseando la glándula paratiroidea. Entonces, con esto vamos a dar fin al seminario. No sé si el doctor alguna cosa adicional. No, no hay nomás. Entonces vamos a hacer una captura con los que están presentes, por favor, las cámaras al aire, para poder guardar, sobre todo las personas que han expuesto. A ver, vamos a... Doctora, para verle su carita. A ver la carita, ya estamos ahí. Sí, No, sí. más.